Hola, vamos. Bueno, vamos a platicar hoy de quién es realmente libre. Y bendito Dios, este es un tema que evidentemente da para muchas clases. De hecho, lo que yo les voy a presentar el día de hoy es un pequeño resumen de todo lo que yo estoy hablando en este semestre, en mis clases de los lunes. Entonces vamos a tener como un overview, una visión general de este tema que realmente da para muchísimas horas, pero creo que podemos decir por lo menos los puntos básicos, los puntos elementales que nos pueden ayudar a ver este tema desde otra perspectiva. Entonces, tendríamos que comenzar por entender qué es realmente ser libre, qué es realmente ejercer esa libertad y lo contrario, qué es lo que realmente nos oprime y qué es lo que nos hace sentirnos esclavizados. Cuando lo vemos desde el punto de vista superficial, el no hacer lo que yo quiero es no ser libre. ¿Okay? Básicamente, eso podríamos aplicarlo cuando alguien está en un trabajo forzado, por ejemplo, ¿sí? Si alguien tiene que estar haciendo un trabajo forzado de tal manera que de tal manera que uno está haciendo la voluntad de otra persona que no tiene una autoridad real como para imponerle qué es lo que debe de hacer, entonces se puede decir que el no hacer lo que yo quiero es una cierta forma de esclavitud, pero definitivamente no nos podemos quedar con esa definición de esclavitud. Y tampoco podemos creer que la libertad es simplemente hacer lo que a mí se me antoja cuando a mí se me antoja. Entonces vamos a ver este punto desde lo elemental. Lo primero que nos causa no tener una verdadera libertad es no tener una conciencia plena. La libertad viene en conjunto de una conciencia amplia, de una conciencia de la realidad amplia y plena, con tal de que uno pueda tomar la decisión correcta. ¿Ok? Ahora bien, responder solamente a los impulsos que tenemos, como seres humanos, tenemos impulsos, tenemos deseos, tenemos ta'avot, tampoco necesariamente está mal, porque es parte de nuestra humanidad, pero eso, junto con la falta de conciencia, nos hace realmente esclavos y nos hace vivir en un mundo completamente subjetivo. Entonces el primer punto que tenemos que decir acá es una Mishnah que dice Akiná ve'ata'ava ve'akavod motzim et ha'adam min ha'olam, que es la envidia, el deseo y la búsqueda de reconocimiento, eso es kavod, hacen que el ser humano viva fuera de la realidad, fuera de su mundo, del mundo real. Entonces este es el concepto inicial, el elemental, que primero hay que ser conscientes de la realidad para poder tomar las decisiones, y a partir de que uno de verdad puede tomar una decisión, entonces uno puede decir que tomó una decisión libre y con conciencia. Responder solamente a los impulsos o a nuestros intereses no es libertad. Ahora, ¿por qué Dios nos creó con estos impulsos? Con esta necesidad, ¿sí? Es súper interesante. Se puede decir que el ser humano se define como un buscador. Somos eternos buscadores. Todo el tiempo estamos en búsqueda de algo. Todo el tiempo estamos tratando de encontrar ese algo perdido que en el momento que obtengamos ello o aquello, vamos a entonces obtener la deseada felicidad. Estamos en una circunstancia de búsqueda. Como si se nos hubiera perdido algo, que solo cuando lo encontremos vamos a poder sentirnos realmente plenos. ¿Sí? ¿Les ha pasado? Sí. Hay veces que uno lo traduce en dinero. Pero ¿qué pasa cuando uno hace mucho dinero y no fue eso? Bueno, pues entonces buscará otra cosa. Buscará reconocimiento, fama. Buscará cualquier cosa con tal de encontrar eso que está perdido. ¿Qué es lo que se nos perdió? ¿Alguna idea? Dios nos creó con esta necesidad de buscar algo más porque somos seres incompletos. Esa es nuestra realidad. No somos
autosuficientes, no somos completos, nos falta algo y estamos en búsqueda de algo, eso es completamente real. Por lo tanto, la base, la esencia de la ta'avá, del apetito, de la búsqueda de algo, en su esencia es correcta. Si no tuviéramos hambre, no comeríamos, nos moriríamos de hambre. ¿Por qué? Pues porque estaríamos ocupados en otras cosas. Para que nosotros atendamos a nuestro cuerpo tenemos un apetito, tenemos un deseo de alimentarnos. Pero eso no explica la gula. ¿Sí? ¿Saben por qué el paradigma del lotaref es el cerdo? ¿Qué es más animal, un cerdo que una vaca? No. Uno hace mu, el otro hace oink. Son animales. ¿Por qué es el ejemplo máximo del lotaref es el cerdo? ¿Por qué? ¿Alguna idea? Nunca tiene saciedad. Porque nunca se sacia. Y solamente hay otro mamífero que es similar. ¿Sabes quién? El ser humano. Si tú le pones a un cerdo comida enfrente hasta que se muere comiendo. La puerquita, cuando tiene a sus puerquitos, si no se los quitan de enfrente, se los comería. ¿Sí? O sea, es absolutamente insaciable. Es una máquina de consumir. Y solamente es bastante parecido al ser humano. Solamente el ser humano consume solamente por el placer de seguir consumiendo. ¿Sí? No porque tenga hambre. Entonces eso se convierte en el paradigma de buscar y nunca sentirse saciado. Y eso es lo máximo que puede haber como algo tamé. Que tamé y taref no es lo mismo. Pero en este caso tamé significa algo que es completamente desestructurado. No es impuro. Fuchi. Es impuro. Es desestructurado. Y como tiene una conducta completamente desestructurada, el consumirlo, el comerlo, de cierta forma, hace que uno comparta con ese ser su falta de estructura. Aunque sea en concepto. Sin meternos en la cosa espiritual de que tú te comes y lo que te comes entonces te afecta. Sin esa parte, desde la parte mental, el hecho de ver que ese ser es tan desestructurado, el creer que tú como ser humano puedes consumir o puedes tomar de su carne, es lo que causa esa falta de estructura que se llama tumá. ¿Ok? Entonces, sí estamos en una búsqueda, pero esa búsqueda no puede ser de lo que sea cuando sea. Hay una sola cosa también que vamos a tener en el Olam Hazé compartido en todas las cosas de este mundo, todas las cosas materiales de este mundo. Cuesta mucho conseguirlas, se acaban rápido y quieres más cuando se acaban. Inmediato. ¿Sí? Cuando estábamos en la yeshiva, era esperar el jueves en la noche para ir al baguette toast, a echarte tu super baguette con todo lo que le puedas echar adentro. Sí, riquísimo, pero Una vez a la semana. Sí, bueno, falafel, baguette, lo que quieras. Cuesta mucho, se acaba rápido, te sacías, pero luego quieres más. Te sacías temporalmente. Tienes una saciedad física, pero de acá arriba no. La saciedad física es muy fácil de encontrar, es una cosa que, bueno, comiste, te llenaste, pero la saciedad de acá, la saciedad mental, el sentirse satisfecho. ¿No es cierto? ¿Cómo? Cuando una persona come en exceso, aún sin hambre, Sí. es lo que quiere saciar. Hay algo conceptual, mental, emocional que hace falta saciar, y hay gente que piensa que lo puede saciar con comida. Comiendo, bebiendo, Otras cosas, sustancias, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es real es de que somos buscadores. ¿Ok? Bueno, entonces Rav Eliyahu Eliezer Dessler, en un libro que se llama Michtav Eliyahu, habla sobre esto de una forma, yo lo estoy adaptando a la realidad, pero es básicamente lo que él dice. Es normal que nosotros estemos en búsqueda de algo. Eso es lo que nos constituye como seres humanos. El Talmud, la Gemara en Masejet Baba Kama, dice que una de las formas en las que se conoce al ser humano es que es un mab'e. En arameo mab'e es alguien que está en una búsqueda constante. Pide. Es que es alguien que está todo el tiempo pidiendo. Y lo ves en los bebitos. Un niño chiquito pide. ¿Sí? Y lo peor que le puedes hacer es darle. Porque no se sacia y entonces pide más. Esta necesidad o esta búsqueda de algo para complementarnos es esencial en el ser humano porque es lo que nos empuja a buscar
Es lo que nos empuja a buscar algo superior, lo que nos empuja a finalmente buscar y encontrar al Creador. Pero el problema es que eso se desvía. En vez de ser una búsqueda conceptual, espiritual, una búsqueda sana, se convierte en una búsqueda de sustitutos de crema para el café y nunca va a ser lo mismo. Las cosas materiales no van a saciar en esa necesidad elemental, ¿correcto? Entonces, el estarse tratando de alimentar con cosas o con conceptos o con placer subjetivo, con kabod, eso es lo primero que esclaviza al ser humano. Falta de conciencia y una búsqueda desmedida de llenarse, de complementar algo que nos falta. Esto pasa muchas veces cuando hay parejas, ¿sí? La gente se juntan entre ellos, pero realmente lo único que están haciendo es tratar de encontrar a alguien que los complemente, que los llene. Eso evidentemente con el tiempo no funciona y terminamos viviendo en una generación que cada vez más es propensa o proclive a los divorcios, a las peleas, a la falta de shalom, pues porque nada más estamos buscando a ver con qué nos llenamos, pero no hay nada. ¿Sí? Y la tecnología también nos bombardea con cosas para ver si algo de todo eso nos hace sentir llenos, y nada nos llena, porque realmente el ser humano nunca se va a llenar con nada físico, se va a llenar con cosas que son mucho más elevadas, ¿sale? Entonces el elemento básico es de que sí, está bien que tengamos una búsqueda, siempre y cuando no seamos esclavos de esa búsqueda, ¿ok? Luego, después de esto vienen hay tres cosas que hacen que el mundo tenga continuidad. ¿Sí? Hay Olam Omed y hay Olam Kayam. Son conceptos diferentes. Pero esto que le da continuidad al mundo y que hace que esté firme son los elementos contrarios a los primeros que mencioné. Din es juicio. Emet es verdad. Y Shalom es paz o plenitud. ¿Ok? Bueno. Va. Y los otros habíamos dicho que es Kiná, que es envidia, Ta'avá, que es deseo, y Kabod es búsqueda de reconocimiento, que es lo contrario. ¿Sí? Entonces es una fórmula que hay que ver cómo funciona. Cuando uno busca din, cuando uno busca justicia, va a tener que tener mucha información, y información adecuada. Es la primera cura. Uno no puede simplemente juzgar de manera subjetiva, necesitas una base profunda y una base amplia para poder emitir un juicio. No puedes simplemente decir lo que te late cuando realmente estás buscando din, cuando realmente estás haciendo que las cosas sean con una búsqueda de justicia, ¿sí? Hablando de justicia, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, ves un poco acerca de los derechos o de cómo concibe el mundo occidental los derechos, te das cuenta de en qué circunstancias están, hay utilitarismo, hay liberalismo, hay muchas corrientes, y ni siquiera vale la pena gastar el poco tiempo que tenemos en verlas, pero terminan siendo completamente incongruentes, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vivimos en un país que es un país democrático, que vive con valores occidentales, uno de los cuales es la libertad. La libertad, desde el punto de vista estricto, hay liberalismo radical y liberalismo moderado, ¿sí? Pero dentro de este liberalismo no puede caber la ética ni la moral, filosóficamente hablando. No se puede, en un lugar que es liberal, no pueden jugar con conceptos morales que son coercitivos, ¿sí? Y en una sociedad utilitarista, donde solamente se está viendo el máximo beneficio, ¿sí? Cómo obtener el máximo beneficio de las cosas, entonces tampoco hay libertad, porque las personas o los individuos terminan siendo borrados por el utilitarismo del público. Entonces aquí es lo que yo digo que nos hacen shakshuka. Shakshuka, ¿han probado la shakshuka? ¿Sí? Es un platillo israelí. Es un platillo israelí donde todo está revuelto, ¿sí? Entonces hacen shakshuka. ¿Como unas bolitas? No, es un tipo de huevo revuelto con muchas cositas, especias, muchas cosas. Es una... ¿No has probado shakshuka? ¿Cómo? ¿Quién sabe hacer shakshuka?
¿Quién? Ay, pues me dices. Okay. Por favor, pásenle la receta porque no puedes vivir sin saber qué es shakshuka. No, estuve en Israel y no comí esa cosa. Sí. Te vas a patrocinar. ¿Ok? Pero nos hacen shakshuka ideológica, nos meten de todo un poquito, ¿sí? Nos meten conceptos de liberalismo revueltos con utilitarismo, revueltos con socialismo populista y al mismo tiempo una economía liberal. Y entonces vivimos en un mundo donde solamente están jugando con nuestras emociones, jugando con nuestra, supuesta libertad y se nos está esclavizando de manera refinada. Bueno, si te das cuenta, ya no están refinados. ¿Cómo? ¿No? Están inventando. Sí, Es un invento pero espantoso. te hacen creer que vives en un lugar donde hay ley. Eso es mucho peor. Paró Paró el faraón, ¿sí? Paró el malo de la película, ese. Okay. Era malo. Ese señor por lo menos era congruente. Liye Ori, Ania Sitini, yo soy el que me hice a mí mismo, soy una deidad, soy un dios, ustedes me rinden culto y se callan la boca, yo los mando y ustedes son mis esclavos y no los dejo libres, punto. Por lo menos es congruente. Aquí te dicen, no, fíjate que la libertad y la libertad de expresión y el Estado de Derecho y bla, 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 pero no están buscando realmente una justicia, están buscando nada más mantener a la gente en paz, calladitos, que no digan nada, que no se alborote el gallinero y que todo el mundo esté tranquilo. Pan para la plebe, eso es todo. Y 100 pesos. Sí, pan y circo para la plebe, ¿ok? Entonces, eso es mucho peor porque es una esclavitud que además te hace pensar que eres libre, ¿ok? Ahora, esto es interesante. No toda la gente lo sabe, yo creo que ustedes o la mayoría de ustedes sí. Pero sí sabían que no todos los hebreos fueron liberados de Egipto. ¿Sí sabían? Yo sí sabía. ¿Alguno de ustedes no lo sabía? Que muchos fallecieron en la oscuridad. ¿Hay alguno presente que nunca había escuchado esto? ¿Que hubo algunos que se quedaron ahí? No todos salieron. ¿Nunca lo habías escuchado? No todos salieron de Egipto. Va. Esto es bien, bien importante. Para salir de Mitzrayim tenías que... Hay un requisito imprescindible para salir de Egipto. Es querer salir de ahí. La gente que no quería salir de ahí, que se sentía cómoda con su esclavitud, murió en la plaga o en la macá de obscuridad. ¿Sí? Tómalo de manera literal, tómalo de manera conceptual. A mí lo que me importa es el mensaje. Si tú no quieres ser libre, no vas a ser nunca. En la oscuridad total. Sí, no, la oscuridad es porque no quería, que los egipcios dijeran, ahí está. Están acostumbrados a eso, que ya te gusta eso. Claro, es el peor. A ver, lo que les voy a decir es una bomba. ¿Sí? Ok, ¿quién era en potencia la persona más esclavizada en Mitzrayim? El más esclavizado en Mitzrayim. ¿El más? El más. El Yehudí. Uno en particular, nombre y apellido. Bueno, no había apellidos, pero uno en particular. ¿Moshe? Claro que sí. Porque creció. Moshe Rabenu estaba viviendo completamente inmerso y asimilado en la sociedad egipcia. Moshe Rabenu puede haber dicho, algunos nacen estrellados y otros con estrella. A mí me tocó vivir en el palacio, a ustedes les tocó hacer ladrillos. Quéjense con Dios. ¿Sí? O sea, ¿sí? Tipo, ¿no? Tipo. Porque así lo decía. O sea, Jazito, está haciendo Jazito. A mí me tocó estar en la High Society, ¿sí? No es mi bronca que ustedes estén mal. Podía haber dicho eso, ¿correcto? La persona más esclavizada es la que está con una mayor posibilidad de no ser consciente de su falta de libertad. Ahora, Moshe fue a ver qué pasaba con sus hermanos. Él sabía quién era. Aquí no hubo sorpresas, ¿eh? Digo, entre paréntesis. No hay de que... Tú eres hebreo. No. Aquí no hay nada de eso.
Él supo perfectamente toda su vida quién es. Su madre lo amamantó toda su vida y lo siguió visitando y sabía perfectamente quién es. Pero él no perdió esa identidad, ¿sí? Y cuando tuvo que actuar, actuó. Pero en potencia, él era la persona más esclavizada porque podía sentirse que no era esclavo. No vivió el esclavo. ¿Sí? O sea, de cierta forma, bueno. Era esclavo de su estatus. Sí, pero lo peor que podías, bueno, los nazis lo que buscaban era, de cierta forma, quitarle la sensibilidad a la gente, quitarle su condición humana, demostrar que todos en las condiciones necesarias se comportan como animales, llevar al ser humano a la prueba máxima para demostrar que estos judíos éticos y morales también son igual que todos, nada más ponlos en las condiciones para que hagan eso. O sea, buscaban demostrar, por eso no era nada más llevarse a darlos, asesinarlos y se acabó, sino todo un proceso de deshumanización, ¿sí? Había una razón muy poderosa que Muchos los llevó a eso. Ajá. Ellos sentían más alemanes que yo. Bueno, eso es tema de análisis, a lo mejor para otro día. Pero lo que yo quiero ver acá es el concepto de quien realmente se consideraba como ser humano y era consciente de eso, mantuvo su integridad incluso en las peores circunstancias. Y fueron no pocos, fueron muchos. Muchos que no están nada más en el gueto, en los campos. Veían que alguien tenía un problema o que se estaban muriendo, iban con ellos, les compartían su pan. ¿Sí? O sea, y no fueron, bueno, aquí hay muchos ejemplos, o sea, que se podrían citar, pero el tema no lo quiero desviar, solamente quiero mantener esto. Sí. No importa lo que uno tenga, depende de la conciencia. Entonces, Din va de la mano con la conciencia. Para que pueda haber justicia, tiene que haber conciencia. Para que, por eso el gran problema de la humanidad es la ignorancia y la desinformación. Con eso tienes garantizado el manipular a los demás. Y por eso en el judaísmo y en la Torah, la mitzvah más importante de todas, activa, es estudiar Torah. Porque eso es lo que te puede sacar de tu ignorancia y hacerte realmente libre. ¿Ok? Luego tienes din y tienes shalom. Lo que sigue es shalom. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les había dicho kiná? Ya vimos ta'avá, ahora kabod. ¿Sí? Shalom. Cuando yo trato de juzgar a otros con una base racional real, me doy cuenta de que así como yo soy incompleto y así como yo cometo errores, otras personas también pueden cometerlas. Y si yo necesito emitir un juicio, no es porque estoy calificando al ser, estoy calificando el acto. Y si yo tengo que castigar o si yo tengo que imponer una sanción, es porque tiene que haber un orden. ¿Ok? Pero no estoy considerando que la esencia de la persona que cometió X cosas, estoy hablando, mientras no estemos hablando del Chapo Guzmán, todo está en orden, ¿ok? Personas comunes y corrientes, no estoy hablando de Groise Reshoim, o sea, estoy normal, ¿sí? Todos tratamos de ser buenos en nuestras vidas, pero se nos resbala. Entonces, tiene que haber una ley y tiene que haber consecuencias, y de hecho, las consecuencias educativas son simbólicas. Las consecuencias reales de la vida, las que no se pueden parar cuando ya se desató la bola de nieve, ¿sí? Son mucho peores y mucho más terribles. Y son solo consecuencias, no son castigos. Entonces eso lleva a que pueda existir shalom. Puede haber un complemento. Porque sé que así como yo tengo una carencia, la otra persona tiene una carencia y sé que puedo enseñarle algo y aprender algo de él. Y eso lleva a que haya shalom. ¿Ok? Y para el final de esto es Emet. ¿Sí? Din, Emet y Shalom. ¿Qué es Emet? Verdad. Ok, ¿qué es verdad? Cuando algo no es mentira y es real. Okay. Está uno viendo que es real. Ok. Ahora, ¿de dónde proviene la mentira? ¿De dónde proviene qué? La mentira. De cuando una persona trata de ocultar algo mediante una mentira. ¿Por qué trataría de ocultar algo?
para que los demás no se enteren. ¿Y por No se den qué, cuenta. por qué no quisiera que otros se entere? Vamos muy bien, estás en es la línea perfecto. ¿Por Porque qué? esa persona está considerando que no está bien lo que está haciendo. Entonces, O sea, que eso está es un equivocado juicio de social. esa manera. Ok. Miedo. La palabra es miedo. Exactamente. Miedo y sospecha. Ujú. ¿Ok? Bueno. Miedo y sospecha. Cuando uno es capaz de sospechar de otra persona, es porque uno sería capaz de hacerle exactamente lo que uno está sospechando que le pueden hacer a uno. O sea, si yo estuviera en un canal de integridad, de absoluta integridad, donde yo no sospecho que alguien me pueda hacer algo, es porque yo no estoy en ese canal. Yo no se lo haría a otra persona, no sospecho que otra persona me lo haría. O he visto o he vivido cómo le han hecho X cosa a otra persona. ¿Sí? Eso genera miedo. Genera miedo, genera búsqueda de control. Queremos tener el control de las cosas. Queremos que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer, porque tenemos esta loca necesidad de tener el control de nuestras vidas. Bueno, descubrimos el hilo negro, eso es imposible. Imposible, ¿sí? Uno no tiene el control de nada y es muy loco cómo todo el tiempo estamos tratando de tener el control de las cosas. Cuando uno no tiene ni siquiera el control de sus procesos biológicos más básicos. ¿Sí? O sea, tú no le dices a tu corazón, late, pucu, late, pucu, pucu, late, pum, pum. ¡No! Ni siquiera eso tienes el control. No tenemos el control ni de cuándo nacemos, ni de cuándo nos vamos, ni de cómo nos va, ni de qué no tenemos el control de nada y vivimos obsesionados con tener el control de todo. Yo no tengo el control de si suena un celular. Y tengo que asumir que así es la vida. Y no pasa nada, no pasa nada. Está bien. ¿Ok? Entonces, pero esta búsqueda del control viene por ese miedo tan profundo que nace de la sospecha y que nace de la mentira. ¿Ok? Ahora, ¿el miedo es algo malo? Depende. El miedo, así como la necesidad elemental de búsqueda que tiene el ser humano, está para que uno tenga capacidad de no ser imprudente y de no hacerse daño. ¿Sí? Si estoy en una situación de riesgo, ¿sí? Está todo oscuro y me puedo caer, entonces voy a tener miedo, voy a estar muy sensible a todo lo que está a mi alrededor para no caerme, para no romperme la cara, ¿sí? Pero es base positiva del miedo, que es para mi subsistencia, empieza a crecer con una subjetividad. Ok, va. Entonces llegó la primera mentira de la historia. ¿Cuál es? Primera mentira de la historia. ¿Cómo? Aisha, sí. Pero ¿qué es lo qué pasó? ¿Cómo se llamaba? ¿Por qué todos se ríen cuando dicen eso? No, pero dicen Aisha y hay risitas de fondo, sí. ¿Por qué? No sé, yo pregunto, en serio. A ver, ¿cuál fue la primera mentira? La víbora. ¿La víbora? La víbora era el Nahash. Pero técnicamente no mintió. O sea, ¿Quién? la víbora no fue como una mentira. Eso es, por eso es que era mexicana. Conocía el arte de decir todo sin decir nada. Había reglas sobre no tocar. Sí, mira, sobre ¿sabes? no comer. ¿Nunca has escuchado un discurso político? Puras mentiras. No. Ambigüedades. No eufemismos, que no es lo mismo. Ambigüedades, es decir, todo lo que cada quien quiere entender. Pero yo no dije nada. Bueno, por favor. Comprometerse sin compromiso. O sea, la ambigüedad es esta posibilidad de ver una realidad y no verla. Ahora, Javá, el Nahash le dice, fíjate que Dios no quiere que ustedes lleguen a tener un conocimiento que después los puede llevar a comer el árbol de la vida y que sean eternos. ¿Ok? Y entonces dice,
La Torah no es poética, no hay licencia poética en la Torah, ¿sí? Hay pura enseñanza. Entonces Javá vio que estaba el fruto y vio que era bueno para comer, se le antojó literalmente. Bueno, la cosa es de que Javá dijo: Dios nos dijo que el día que comamos o que toquemos el árbol, vamos a morir. ¿Cuándo le dijeron a Javá o a Adán que no podían tocar el árbol? Nunca. Porque lo dijo por un miedo que lleva una sospecha que lleva una mentira. Le dio un empujoncito, ¡plup! Y tocó el árbol y dijo: ahí está, no te estás muriendo, come. Y comió, ¿sí? Ahora, siguiente mentira, llega Dios y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Sí? ¡Aló! ¿Adán? Y el otro por menso le comió. ¿Qué? Y el otro por menso le comió el fruto. ¿Por menso? Pues sí. Ok. Ok. La comió. Ok. Dios busca a Adán y Adán se esconde. Ok. ¿Cómo te escondes de Dios? Nadie nos olvidamos de Dios. No hay manera, Dios está en todos lados. Okay. Y lo ve a uno. Le dice, ¿sí? ¿Por qué te escondes? Es que estoy desnudo. ¿Y a ti quién te dijo que estás desnudo, Habibi? Sospecha, miedo, invento, mentira. ¿Qué resulta de eso? Sí, o sea, así funciona con todos nosotros. Ahora, uno cree que solamente Adán tenía esto. Todos vivimos esto 10 veces cada hora, no cada día. Va. ¿Qué le contestó Adán? ¿No saben? La mujer que tú me diste. ¿A quién le está echando la culpa Adán? No. A Dios. La mujer que tú me dices. ¿Yo te pedí nacer? ¿Yo te pedí estar vivo? ¿Qué me dices tú que yo cuide Shabbat? Yo tengo que... O sea, mándame Parnasá y entonces yo voy a tener mucha... Entonces voy a tener para poder cuidar Shabbat y voy a tener para eso y para el otro. ¿Qué me pides que yo no coma taref? ¿Me pides que coma kosher? Kosher es 10 veces más caro. Tú me mandaste al mundo. Dile a los rabinos que bajen el precio, ¿no? No es mi culpa, es tu culpa. Tú pusiste la Torah. No podías poner una recomendación. Coman vaca. ¿Por qué le tienes? Shejita, Melija, Nikur. Tienes que hacerle todas las cosas y entonces el precio va elevando. Aquí es más barato, por cierto. Aquí está muy buena la carne. Pero es culpa de Dios o de los rabinos. De ninguno. Bueno, ese es el caso, esa es la idea. Yo soy bueno. Yo soy un pan. Soy un santo. ¿Sí? No es mi culpa que tenga que yo cruzarme el alto porque tengo que llegar a trabajar. Soy un hombre responsable. Voy a llegar a trabajar, necesito cruzarme el alto. Minashamaim, tú Dios me pusiste este obstáculo en mi vida, es una prueba. Yo tengo que elegir ¿cumplir con el gobierno o cumplir con Dios? Tengo que llegar a Shaharita, el Kadish temprano en la mañana. Entonces, ¿qué hago? Me cruzo. Te pasas el alto. ¿Sí? No, lo que pasa es que tú piensas que Dios te va a hacer un milagro y Reforma vas a hacerle así como Moisés le hizo al mar. ¡Ábrase! Y vas por el medio de Reforma y llegas temprano. Milagro. ¿Está bien? Pero nos pasa todo el tiempo. Entonces, la mentira... ¿Han escuchado alguna vez un concepto de Kabbalah que se llama klipot? Sí. Cáscaras. Cáscara. ¿Cáscaras de qué? Por favor, no me digan cebollas, por favor. Please, no me digan cebollas. Manzana, la clipa de la manzana. De clipa, cualquier clipa. Es un concepto de Kabbalah del Arizal. Yo lo acabo de ver. Es muy racional, pero el problema es de que es un concepto, es un lenguaje. ¿Qué es una clipa? A ver, ¿para qué funciona la cáscara de algo? Para que cubra. Cubre, protege de cierta forma, pero también, ¿qué hace? Impide llegar a la isla. ¿Okay? Entonces, una clipa es algo que cubre la cosa en sí.
¿Correcto? Bueno, ¿por qué existen las clipot? Les voy a explicar qué es esto. Esto es una maravilla porque la próxima vez que oigan esto en alguna clase o en algún shur lo van a entender mucho mejor. ¿Sí? Esta es definitivamente una gran novedad, una cosa que vale mucho la pena saber. La clipa no es más que otra cosa que el aumentar o engrosar la mentira y la falsedad en el mundo. Cuando uno tiene una sospecha, vamos creando una realidad alternativa y vivimos dos mundos, vivimos dos vidas. Vivimos mi yo externo, todo arregladito, todo perfecto, todo decente, todo aquí. Yo, no, usted, pero pase usted, después de usted, o sea, digo, todas estas cosas, el cuchillo y el tenedor. ¿Sí saben que hay todo un lenguaje? Si está así, si está así, si están así, si están así. Retíramelo, déjamelo otro ratito, no me gustó mucho, quiero más. ¿Tú te la sabes? ¿Nos puedes dar un shiur de eso un día? ¡Están locos! Es una... Pero que las formas de cómo... Por cierto, por favor, ¿sí? Sí, que no Las alitas de pollo se comen con las manos. Just for the records. Entonces, todas estas cosas que nos inventamos por afuera forman una clipa. Hay gente que vive en una pose. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¡Qué milagro! ¿Qué haciendo por acá? ¿Qué? Ahí dice de las clipotas. Bueno, ¿está bien? Ahorita es mío. Y está en español. Esa falsedad aumenta y engrosa e impide que uno vea las cosas realmente como son. Por eso se llama clipa. ¿Sí? Se llaman hitzonim, los productos de esta clipa. Se llaman hitzonim. ¿Sí? Y uno se empieza a imaginar que hay seres, duendecitos, cositas. Ok, cada quien que se imagine lo que quiera. ¿Sí? Pero es muchísimo, por lo menos el concepto filosófico es muy sencillo. Es cosas ajenas a la realidad, circunstancias e interpretaciones ajenas, cada vez más ajenas a la realidad. Eso esclaviza. Se llama Sitra Ahara lo negativo, ¿verdad? Del otro lado. Y bueno, ¿ustedes qué se imaginan? En que Hashem se oculta, ¿no? O sea, todas esas clipot. Por eso. No estoy hablando ni de Tzimtzum, ni de Reshimu, ni de Kav, ni nada de eso que va más por donde vas tú. Clipa, en este sentido lo que estoy hablando, es que algo impide llegar al núcleo de la cosa y cada vez se va engrosando más. ¿Sí? A ver, por ejemplo. ¿Sí? Hay una en algún lugar, esto está en la... La explicación de Kohelet. Hay un libro que explica Kohelet según el Arizal, no me acuerdo el nombre, pero está muy bueno, ¿no? Y ahí explica cómo esto impacta al mundo. Es decir, de cierta forma, los seres humanos hemos contribuido a esta negatividad y hemos dejado de hacer lo que nos corresponde para que esta negatividad disminuya. Por lo tanto, esta negatividad se convierte en circunstancias de sospecha hasta el punto en el que uno sospecha de Dios. ¿Sí? Quiere decir que ¿por qué pasan cosas que son dolorosas o son terribles? Por ejemplo, cuando hay un deceso de un bebé, ¿sí? Y no lo digo de manera insensible porque, o sea, es terrible. Pero uno juzga porque uno fue capaz en algún momento de juzgar mal a una persona. Si no hubiéramos sido capaces de montarnos en este tren de juzgar mal a otras personas y que otras personas nos juzguen mal y juzguémonos mal todos y todos vivamos en una pose, en una falacia, en una mentira, en una careta, en una clipa, seríamos tampoco incapaces de juzgar mal a Dios y entenderíamos que hay cosas que simple y sencillamente no dependen de nosotros, no tenemos el control y pasan. ¿Por qué? Porque no sé ni entiendo ni tengo por qué entender todo lo que pasa. ¿Es lógico? Bueno, pero entonces cuando uno ve y dice, ¿pero por qué pasa esto? ¿O por qué me pasa a mí? Eso es el producto de que en alguna circunstancia yo trato de tener el control siempre
y de que soy capaz de juzgar también de manera negativa a otros. O sea, cuando uno tiene una integridad absoluta, o por lo menos busca acercarse a esa integridad, y uno suelta la búsqueda del control, empiezas a vivir en un mundo donde realmente hay libertad y donde de verdad las cosas se mueven bien. Estos miedos, ¿sí? No, mira cómo no me saludó, mira cómo no me dijo, ¿seguro? Está pensando de que no sé qué. Y entonces empiezas a atraer una realidad, empiezas a hacer que esta realidad se suscite porque tú estás reaccionando, viviendo en ese mundo imaginativo tuyo, tratando de mantener el control. Pero eso es negativo. Controlas eso. Hay una persona que, Mashallah, Baruch Hashem, Blelia y Nava Keneinore, ¿sí? Le preguntó un Yiddish a un Halevi, ¿sí? Le dice, ¿vos machst du? ¿Qué le contestó? Kelmni Hamdallah Gotsudanke. Entonces, nos creemos como el centro del universo, ¿no? Tan importantes como de, está enojado conmigo, es por entonces atrae, porque estás viviendo esa realidad. Entonces ese miedo y ese tratar de mantener el control de todo te esclaviza. No hay cosa que esclavice más que eso. Ahora, eso es mentira. Emet es Emet tal cual, ¿sí? Les voy a decir 2 o 3 cosas sobre Emet que valen mucho la pena. Emet, primero que nada, no depende de mí. Si no depende de mí y no trato de mantener el control, y sé que hay cosas que se salen de lo previsto, y entiendo que eso es parte de la naturaleza, estoy tranquilo. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay problemas más graves? Sí. Pero el problema más grave, y generalmente la mayoría de nuestros problemas, son causados por nosotros mismos, por tratar de evitar otros problemas. Nosotros los estamos provocando. Sí, o sea, estamos tratando de evitar problemas que ni siquiera los tenemos. Al Tatzor Tzarat Mahar, Kilot Edama y Eled Yom. Esto está en el Talmud, en nombre de Ben Sira. Otro día hablamos de Ben Sira, pero no puedes sufrir por el sufrimiento del mañana o por el problema de mañana, porque tú no sabes qué van a hacer con el nuevo día. Benim Tzata Doeg Alolam Sheno Shalhai. Entonces te estás preocupando y estás sufriendo por un mundo que no te pertenece. Ahora, ¿saben por qué tratamos de mantener el control sobre todas las cosas? Por inseguridad. Por miedo. Miedo, inseguridad, sí. Porque no somos capaces de temerle a lo único que realmente hay que temerle. Y no estoy hablando de temor de miedo. No estoy hablando de temor de miedo. Estoy hablando de conciencia. Conciencia de la presencia del ser creador y de nuestra relación con él. Como no queremos asumir la responsabilidad de esa noción, de esa conciencia, entonces tenemos que tenerle miedo a todos los factores que no nos pueden hacer ningún daño, con tal de no sentir la responsabilidad de tener esa relación. Eso es la falsedad de la cual se origina la peor de las falsedades, que es la idolatría. Y eso es la peor esclavitud que puede existir. La peor... o sea, ¿por qué uno, por ejemplo, cuando tienes a alguien, ¿sí?, que es un idólatra, vamos a hablar de un idólatra de la antigüedad, ¿sí? Alguien que adora a Baal, Kemosh, Ashtoret, todos estos, ¿sí? ¿Por qué tienes, o sea, es casi obligatorio sospechar de él? ¿Por qué? Porque es idólatra. Y él tiene sus creencias. Yo le voy al América, él le va al Cruz Azul, todos felices. No, pero esta persona no tiene temor de nada. Porque si es capaz de creer una mentira tan grande y adorar una mentira y no cuestionarse acerca de sus creencias más elementales, entonces el hecho de que vive en una falsedad tan enorme impide que pueda ser moralmente objetivo. Temeroso. Entonces, de nuevo, estamos hablando de lo mismo todo el tiempo. De alguna forma más en una persona que, aunque está haciendo porque tiene miedo en algo, sabes que puede cambiar y que le puede tener miedo a
lo que es verdad. Ok. Alguien que no le, que dice yo soy. Lo que tú dices, Tali, lo dice el Ramban en su argumento de por qué no debemos de considerar Abodat Kohabim Mazalot al Islam y al cristianismo. El Ramban argumenta que el Islam y el cristianismo, de cierta forma, que están relacionados a Ar Sinai, relacionados a los 10 mandamientos, a la Torah, de cierta forma es diferente a la idolatría en la antigüedad, al paganismo, en el cual se trataba de manipular las fuerzas de la naturaleza, ofreciéndoles soborno, rindiéndoles culto y tratando de ver cuál de los dioses era más fuerte uno que el otro y estar en esta lucha eterna. Ellos trataban de someterse a una voluntad superior, sino de manipularlos. ¿Ok? Entonces el concepto que tú estás diciendo de que creen en una... Sí, si hay moral, según el Ramban, si hay moral y si hay la convicción de que existe una trascendencia y un ser trascendental que está consciente de nosotros, le quita el estatus a esta gente, es decir, Islam y cristianismo, de Obde Kohabim Mazalot. No son Akum, no son judíos, pero no son Akum. ¿Sí? Esto muy poca gente lo sabe. Pero es un argumento válido, porque tiene una lógica. De todos modos, tienen la mejor de las intenciones, a lo mejor un poco más, un poco menos, pero tratan de ser por lo menos éticos y morales. Más fácil que la de alguien, ¿no? O sea, Sí, de cierta forma también el Ramban dice que esto es una manera en la cual el mundo paulatinamente va sacudiéndose de la falsedad y aceptando de manera paulatina lo que es más cercano a la realidad. ¿Ok? Pero, volviendo al tema de la idolatría y de la falsedad, el no tener no asumir la responsabilidad. Dios está aquí presente, Dios me ve, Dios sabe que estoy acá, y entonces tengo una responsabilidad. Tengo que comportarme de una manera adecuada, tengo que tener una estructura, tengo que tener un orden. Con tal de poder comerme el pollo de donde yo quiera, prefiero tenerle miedo a todos los factores que me van a causar que mi vida sea una verdadera esclavitud, antes que querer ser libre. Ahora, yo les había dicho hace un momento, si no quieres ser libre, no sales de Mitzrayim, ¿verdad? Ahora, Mitzrayim, ¿qué es Mitzrayim? Límites. Ah, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo límites? ¿Quién dijo límites? ¡Wow! Maravilla. Maravilla. Yo pensé que me iba a contestar Egipto. No, Mitzrayim no es Egipto. Sí, bueno, se le llama Mitzrayim a Egipto o al lugar que conocemos como Egipto, pero va mucho más allá. Mitzrayim son límites, límites que metzarim, que oprimen, ¿sale? Ahora, hay límites opresores y hay otro tipo de límites, y con esto terminamos la sesión de hoy, solamente para darnos una idea de todo lo demás que podríamos ver. Hay límites opresores. Estos límites opresores nos los creamos nosotros mismos. Si uno no quiere salir de estos límites, si uno no quiere ser realmente libre, de cierta forma, cuesta trabajo decirlo, pero ni Dios te podría ayudar. Aunque tú le pidas ayuda. Eso es dejar de querer tener el control. Cuando uno deja de buscar tener el control de las cosas y acepta que hay un poder superior, entonces empieza la libertad. Cuando tú vas y haces tefilá y dices, yo de verdad no puedo con esto, está más allá de mí, pero realmente quiero mejorar en X, ¿sí? Y sueltas la búsqueda de tener el control, entonces ahí ya empezaste a liberarte, porque no eres tú el que mantiene el control, ¿ok? Bueno, punto número 1. Ahora, hay otro tipo de límites que son límites que te dan ubicación, que te dan dirección, ¿sí? Los límites de la Torah no están impuestos para decir no, 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 tampoco, menos, no, tampoco, pero nada, es que no, pero yo quería nada. No son límites que oprimen, son límites que ubican, ¿sí? Para lo cual les voy a contar la famosa y célebre historia del buzo. ¿La conocen? Ok, yo tengo un amigo que es buzo. Tengo un amigo que le encanta bucear. ¿Ya le he contado 1000 veces? ¿A ustedes? No, estoy seguro. De hecho, creo que la cuento una vez cada 4 o 5 años. Sí.
hace 4 o 5 años, Sí. ¿verdad? Por eso las tengo ubicadas. ¿Dónde las dije? Y cuál voy a contar. Monterrey. No, sí, en Monterrey, cierto. Ok, entonces no nos cuentes el final. No. Por favor. Tengo un amigo que es buzo y que le encanta bucear. Regla número 1 del buceo es no bucees solo. ¿Sí? Pero ¿conoces a Juan Camaney? Pues él, ¿cómo? ¿Quién? Yo, maestro del buceo. Yo no necesito cuidar esas reglas. Se metió, buceó y nadó felizmente con las mantarrayas y los tiburones y se dejó llevar por las corrientes del mar durante 45 a 60 minutos. De repente ve que el oxígeno ya empieza a menguar y bueno, hay que subir y compensarse y todas estas cosas. O sea, a mí, si quieres ponerme, o sea, ponme en un rascacielos de 3000 pisos, no me importa, pero 3 metros bajo el agua me siento que me muero. No, así nada más saber que se me puede acabar el aire y que no, ya empecé a sudar. Barminan, no entiendo, o sea, ok, se llama claustrofobia. Entonces sube, se compensa, sale, ok, sale y no hay lancha. Ok, no hay lancha, no pasa nada, ¿no? ¿Y la playa? Se la robaron. Pues es México. No hay playa. No hay. Hay agua por... A ver. Tú vas por la corriente, como las tortuguitas de Nemo, ¿sí? Tú vas por la corriente y el señor de la lancha va viendo tus burbujas, ¿sí o no? ¿Qué le pasó? Se quedó dormido, se quedó jugando sudoku en el celular. ¿Qué hizo? ¿Dónde está? Bueno, no sabemos dónde está. ¡No hay lancha! ¿Y a dónde nado? ¿Qué hacen? ¿Tú qué haces? El sol, busco el sol, pero... Está nublado. Siempre me contestan. Está nublado. Ahora, lo que quiero, esto que les estoy contando, no es una metáfora. Este señor tiene nombre y apellido, pero es conocido por muchas personas. Una vez en una clase se me ocurrió decir, y se llama tal, y dice, ¡ay, sí, es mi cuñado! No, de verdad no puede ser, qué pena. Bueno, ok. Ya falleció. Bueno, si ya todos lo conocen. No, ¿por qué falleció? Está bien. No, ese era ahora. Ese era Ok, entonces, no es una historia ficticia, de verdad. No hay lancha, no hay playa, está nublado, ¿qué haces? Yo lloro. ¿Sí? Cuando le pregunto a mis alumnos de segundo de secundaria, ¿qué hacen? Levantan la mano y dicen, rezo. Pregunta, ¿por qué nada más rezas cuando de verdad ya no hay de otra? ¿Por qué uno se tiene que esperar a eso? O sea, ya no hay de otra, ya no hay esperanza alguna, entonces rezas. ¡Dios! ¡Si existes! Ahora sí, lo que sea hago. No compro kosher, compro meabri. Lo que tú quieras, pero sálvame. No importa cuánto cuesta. ¿Eh? La realidad es que te pones a llorar. Yo lloro. Bueno, este señor es todo zen. Y dijo, primero dice que sintió como una patada de la adrenalina, así de, me voy a morir. Y después, así, me voy a morir. Y dijo, espérate, idiota. Si sigues pensando así, sí, te vas a morir. Entonces dijo, calma, tranquilo, respira hondo. Posición de loto. ¿Eh? Tengo que tranquilizarme y ver cuáles son mis opciones. ¿Sí? Entonces dice, tengo que optimizar mi energía. Esas son las palabras que me dijo. Tengo que optimizar mi energía. Por cierto, es físico de Barilán, o sea, picudo. Pero eso sí, Juan Camaney se fue a bucear solo. Okay. Se queda tranquilo y empieza a ver qué hago. Se le ocurrió. ¿Qué hizo? ¿No?
Nada, gusta nadar. Pero Te no. pones a nadar random o te alejas o te... Digo, si sigues nadando llegas a Europa, pero no sé cómo llegues. Si no hay islas, tampoco sabes Llegas en nadar. el barco de que entraste al agua. Puedes nadar a lo loco. Bueno, si es 10 físico, horas. más o menos puede. Calcular. Se volvió a meter al agua, lo que nadie haría. Se volvió a sumergir. Se volvió a sumergir. ¿Y entonces qué? Yo la misma Regresó. trayectoria. Las corrientes, No, las corrientes van para el otro lado. entonces, Los Vio peces. si podía ver un declive en el fondo. Ah, el talud. ¿Para? Porque está cerca de la playa. Porque si ves algún tipo de declive, claro, sabía, o sea, pero- no estaba en el Atlántico, ¿verdad? No, claro que no. El declive es que hay. eso lo guía. De hecho, creo que estaba en el Mar Caribe. Pero eso no importa. La cosa es que no estaba demasiado lejos. Simplemente se había alejado lo suficiente como para no ver la playa. Entonces vio, se volvió a sumergir y vio a ver si hay algún declive hacia algún lugar. Bueno, dice, tengo que estar calmado porque tengo poco oxígeno, entonces no lo tengo que gastar. ¿Sí? Respiraba así, daba 3 pataditas. Respiraba, respiraba hasta que después de un ratito dijo, ahora sí ya no me queda nada, voy a salir, salió y vio la playa. Ahora les voy a hacer una pregunta milenaria. ¿Qué endulza el té? ¿El azúcar o la cuchara? ¿Qué lo salvó? La cuchara, porque No, el azúcar. No, ciencia. mueve. ¿Qué salvó a mi amigo, el buzo? El azúcar. Voy a dejar de recurrir a metáforas alimenticias y voy a regresar a las metáforas Pues si no, el mar estaba futbolísticas. en un río rápido. ¿Sí? No. Hay una película Sí. que pasa eso y el final no es tan bonito. Bueno, yo no veo Es películas. una pareja en las bases salen, Y no hay nada. no hay nada. A mí la verdad sí me pasó en el mar. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hiciste? Una- ¿Rezaste? No, ¿Lloraste? me puse a nadar como histérica. Ay, Te sí. pusiste a nadar como histérica y de Dios nadaste a la dirección correcta. Sí, no, había un lugar donde no te podías meter, Ujú. pero pues no decía en ningún lado. Sí. Entonces, pues me metí, iba con una amiga, Sí. y dijimos, aquí en la orillita, como está rico. Ajá. Nos arrastrábamos La corriente, claro. la corriente y no podíamos salir. Entonces, Uy, uy, uy. Sí. Está feo eso. sí, entonces la desesperación que se siente en ese momento, Ujú. porque no, ni rezas, Ujú. ni te cae más, ni nada, o sea, lo único que quieres, entonces entre más patadas vas, entre más Te ahogas. desesperas, más Se dice en español patadas de ahogado. De hecho, no sé esa película que pasa, no sé quién no hubo testigo, Ok. tuvo su posición. Y creo que lo asumieron porque encontraron partes en un tiburón. Wow. Terrible. Bueno, para todo hay una película, una caricatura o una canción de José José que lo explica. Una que Pues lo que lo ayudó fue el ¿Qué lo salvó? tranquilizarse, ¿no? El tranquilizarse y el tranquilizarse. Si hubiera estado a la mitad del Atlántico, tranquilo, Ah, no. él en paz. No. ¿Se salva? Ay, no, Pues, ahí utilizar sus recursos, ¿no? O sea, él dijo, ya estaba tranquilo y dijo, me voy a sumergir y voy a verlo de ahí a Ok, abrir lo utilizar del sus declive y pues eso lo ayudó. Pero dijo, también con la cabeza fría, o sea, pensar en esos momentos. ¿Por qué se salvó? Yo creo que confió en él, ¿no? En sus conocimientos y en su... Ok, si él tuviera toda la confianza del mundo en medio del Atlántico, yo puedo. Toda la autoestima, ¿se salva? No. ¿quién sabe? Porque Dios quiso salvarlo. ¿Quién sabe? Bueno, esa es una respuesta correcta, pero no alcanza a explicar mi punto. Pero Dios no solamente te salva así porque te salva, también tú tienes que cumplir con una parte, así como con las mitzvot tú cumples. Ok, una palabra. Ubicación. Ubicación. Su miedo, su paranoia, su verdadero peligro de muerte era el haber perdido la ubicación. En el momento en el que volvió a reubicarse y tener una dirección, volvió a tener vida, volvió a tener capacidad de salvarse. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué es lo que le dio ubicación? El único límite disponible que tenía a la mano. Pues la tranquilidad. Y no duden demasiado, el azúcar endulza el té.
Ay, ¿Ok? bueno, yo dije la cuchara. O sea, El final. ubicación a través de un límite. No son límites que oprimen, son límites que ubican y dan dirección. ¿Dónde empiezo? ¿A dónde voy? ¿Y por dónde voy? Nada más. Y su Entonces, realidad. las mitzvot de la Torah no están hechas para oprimir a nadie. ¿Sí? Están hechas para ubicar, para dar seguridad. Los límites dan seguridad. Pregúntale a cualquier adolescente. Entonces, esa seguridad, ¿por qué te da seguridad? Porque te da dirección, ubicación, esperanza. Pero cuando uno no quiere tener estos límites, entonces Dios es un problema. ¿Sí? Les voy a plantear una situación rara. Digamos que no hay mitzvot, no hay isur, ni permitido, ni kosher, ni meadrin, ni no meadrin, ni medio meadrin, ni nada de eso. ¿Sí? Y tú puedes hacer lo que quieras, cuando quieras, tú sé bueno, de buen corazón. ¿Sí? Somos judíos de corazón, de buen corazón. ¿Sí? Entonces, pero haces lo que quieras. Camarón, ostión, pulpo, no hay ningún problema. Y cada quien puede interpretar esto como quiera. Y te dicen, oye, ¿de dónde proviene el universo? No, fíjate que Dios creó el universo en un principio, en los inicios, en ¿Alguien tendría algún problema con eso? No. Es como que, ok. A ver, ¿hay algún problema, Rabbeinu, ¿sí? con el Big Bang? No, nada más es diversificar las cosas un poco más. No fueron 6 días, fueron 14 billones de años. ¿Sí? 14 billones de años y luego vinieron unos aliens, unos ovnis y nos pusieron aquí. ¿Ok? Bueno, ¿y quién hizo los aliens que nos pusieron acá? No importa, X. La cosa es de que tú inventa lo que quieras y piensa en lo que sea con tal de no asumir una responsabilidad. Si no hubiera esa necesidad de asumir responsabilidades, está bien, ¿cuál es el problema? Somos seres espirituales. Elementalmente nos gusta la idea de tener una importancia, una trascendencia. No nos molesta. Lo que nos molesta es que te digan que a las 6:45 de la mañana te tienes que ir a Shacharit. Ahí eso sí es un problema filosófico profundo que nos hace cuestionarnos la existencia misma de Dios. Solipsismo cartesiano. Pienso y luego existo. Digo, lo que quieras. Pero simplemente con tal de no asumir ninguna responsabilidad. ¿No? Por eso diversificas las cosas complejas de todas formas. Ok. Uno tiene que llegar a asumir ciertas responsabilidades, aunque sea de manera social. Entonces, como yo le digo a una persona que vino a hablar conmigo, le digo, a ver, si de todas formas vas a gastar porque tienes que darle a tu esposa y a tus hijos lo que les tienes que dar, porque es tu obligación y tu responsabilidad, hazlo con gusto. Claro. Ay, no se le da. ¿El buzo come pulpo? Bueno, si yo no como pulpo, entonces cuido kashrut. Un niño me dice, More, sí, es que yo no soy kosher. Digo, menos mal, te pensaba cenar preparado con champiñones y una salsita. No soy kosher. Una etiqueta, yo no soy kosher. Eso es te estás esclavizando con un límite que te estás poniendo tú a ti mismo. Si de todas formas hay muchísimas cosas que vas a hacer, hazlas bien. No te quieres asumir toda la responsabilidad, ok, no te preocupes. Solamente asume lo que de verdad te toca en ese momento como persona para ser mejor, integral en todas las cosas. Esos límites ubican, esos límites liberan. Eso es emet. Ahora, con esto termino. Última frase, ya me pasé de mucho. Hoy va, voy. Está bien, ¿no? Si es que llegué tarde. ¿Sí? No. Ya, tengo que terminar. Luego le hacemos el after. La fórmula es así. Y se los digo porque de verdad funciona. Uno no tiene el control. No tiene el control de la vida. No tiene el control de las cosas. ¿Van a pasar cosas desagradables? Sí, es parte de la vida. Yo voy a decidir si quiero aprender de esas cosas o quiero quejarme de esas cosas.
No tengo que tener miedo de las cosas que no me pueden hacer nada, porque realmente no me pueden hacer nada. Y si me corren del trabajo, me corrieron. Y si se enojan conmigo, se enojaron. Y si mientras yo me llegue a la almohada en la noche, digo Kriyat Shema a la mitad y digo yo perdono a todas las personas que me han hecho algo. O sea, cuando te pones a decir eso es porque por lo menos tú no le hiciste nada a nadie, ¿no? O sea, espérate. Primero voy y pido perdón y luego perdono a los demás. Ok. Y entonces dices, yo no tuve miedos, no tuve paranoias, no traté de tener el control, estoy en paz. Y si alguien me hizo algo, beseder, ¿sí? Yo me ocupo de lo mío y trato de ser realmente una buena persona. Pero es que todos se cruzan el alto, pues todos tienen un problema, ¿sí? O sea, a mí me revienta la piratería, pero no soporto la piratería porque yo traduje libros muchos años, mucha parte de mi vida. Rabino sabe, yo trabajaba traduciendo libros y es un trabajo fuera de serie. Cuando haces una nota, o sea, lo que te tienes que preocupar. Yo tengo un librito de Birkat Hamazon que traduje el Birkat Hamazon, me costó la vida buscar la palabra exacta para que fluya y para que bla 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 bla. Llega alguien que hace fotocopia. Odio la piratería. La odio, la aborrezco, me revienta. Para ese Birkat Hamazon, ¿me lo puedes dar? Sí, yo te los regalo con mucho gusto. Sí, gracias. Yo conseguí un donador que me hizo 1,000 para repartirlo. Ya están pagados. Pasa a la oficina cuando estés por la cefa. Lo mismo aplica para todos. Hasta pregunten, hubo, no sé, por ahí un evento que por ahí les dimos. Sí, estas cosas. Bueno, la cosa es que yo... Pero llegas y dices, no, es que dice, a ver, es que dice el Rambam que las cosas y el derecho público y y nada más es una hoja y no es toda la hoja y bla, 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 bla. Y no, o sea, todo se puede, nada más hay que preguntarle al rabino adecuado y todo está permitido. ¿Sí? Le buscamos. ¿Por qué? Por no asumir la responsabilidad. Robar está mal. Tomar algo sin permiso está mal. La ley indica que eso está mal. No se hace. Shoin. ¿Se acabó? ¿Te sientes mejor o peor cuando lo haces? Entonces, ¿qué pasa conmigo? Llego yo y tengo mi computadora en mi oficina y tengo mi Word sin licencia. O sea, es la cosa que dices, bueno... Por favor, ¿me pueden...? ¿Qué hice? Después de 10 veces de pedir que compren la licencia, la compré yo. Bueno, me costó... pago una licencia mensual. No importa. Pero la cosa es... Uno se complica la vida por sentirse que uno pudo un poquito más. Fue más inteligente. Maim genuvim imtaku. Y eso hace que uno se esclavice. Las cosas son muy, muy sencillas cuando uno no las quiere revolver. Se trata de no revolver las cosas y de verdad entender, no soy una máquina de comer, ¿sí? Soy un ser humano, no solamente vine a este mundo a hacer dinero, no solamente vine a este mundo a trabajar y no solamente vine a este mundo para ver qué le heredo a mis tataranietos, ¿ok? Un día a la semana puedo dejar de hacer las cosas que hago y recuperar mi experiencia como persona, ser humano y hacer las cosas bien. Y no ser como esa persona que de todas formas va a gastar, de todas formas va a darle la misma cantidad de dinero a su esposa porque tiene que ir al súper. Hazlo con una sonrisa, hombre. Hazlo bien. ¿Por qué me están quitando? No te están quitando. Da con gusto. Sé libre de dar con gusto. Sé libre de disfrutar un día. No sean irresponsables y empiecen a pagar la tarjeta porque dijo el rabino. No. O sea, cada quien sabe lo que tiene y lo que puede y lo que no puede. Pero si de todas formas vas a ir un domingo con tu familia a comer un helado, no vayas con cara de Tisha B'Av. Sí, es cierto. Lo que diste, nadie te lo puede quitar. Nunca. Cierto. Nunca. Lo que diste, ¿sí? Si uno le dio atención, amor, cariño, una flor o un Ferrari a su esposa, ¿sí? Lo que sea, lo que importa es habérselo dado y viceversa. Lo que uno dio ya nadie lo puede quitar, ya quedó en la memoria eternamente, para siempre, ¿sí? Entonces uno decide, en vez de, ay, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Y no, y va a pasar y esto y lo otro. Es un ejemplo de 1000 que esclavizan. Okay. Entonces, ¿quién es realmente libre?
Con esto contestamos la pregunta y el tema. ¿Sí? De nuevo, vamos a recapitular. Primera cosa, se necesita como conocimiento. De verdad, conocimiento es búsqueda de conocimiento. Somos seres que estamos en búsqueda constante y continua de algo. Solamente tenemos que buscar lo que realmente vale la pena encontrar y no perdernos en el camino. Dejar de tener miedos y sospechas que nos hacen ser y actuar de forma ficticia y mentirosa. De una forma paulatina. Si no se puede todo de la noche a la mañana, por lo menos un poquito menos ficticio, y un poquito menos falso, un poquito menos con esta careta, con esta clipa, ¿sí? Y finalmente, no tratar de tener el control de la vida, porque de todos modos no tenemos el control. Si va a haber errores, los va a haber, uno puede rectificarlos. Si hay cosas que salen del script, no pasa nada. Si hay cosas que fueron a veces desagradables, yo decido si aprendo de esas o las sufro, ¿sí? Y al final de todo, saber que nunca estamos solos, allá arriba nos están cuidando y querer ser libres, de verdad. Es un placer estar con ustedes.